Los estados, doctor. Bien, bien, Ian, excelente. Los estados, como gran sujeto internacional, no el Estado. El Estado que tiene, sin dudas, eh, un poder muy importante, un rol significativo en esta comunidad que veremos que hay otros integrantes, y que tiene algo que lo marca a fuego. ¿Qué elemento ustedes conocen del Estado que es, sin dudas, fundamental, que le da, uno puede decir, la esencia a un Estado? Soberanía. La soberanía. Soberanía. Excelente, perfecto. Bien Rubén, bien Martín. Pablo, la soberanía. El Estado, históricamente, cuando hablamos de Estado, hablamos de territorio, hablamos de población, hablamos de gobierno, pero hablamos de este cuarto gran elemento fundamental, uno diría clave, que es la soberanía. Soberanía que es defendida en todo instrumento internacional. En la Carta de la ONU, la soberanía del territorio, ¿no? En el no uso de las fuerzas, por ejemplo, que nace de la propia Carta de la ONU. Soberanía que debe ser respetada en todo sentido. Y esa soberanía nos va a permitir a los estados, bueno, llevar a cabo tratados, tomar decisiones en pos de enlazarse con otros estados, con unas organizaciones internacionales, con los individuos, va a ser claramente un elemento decisor, ¿no?, dentro de los estados. Entonces, bueno, tenemos como primer gran sujeto de la comunidad internacional el Estado. Muy bien, y si yo le propongo, bueno, ¿cuál sería el siguiente? Son tres. Un segundo gran sujeto del sistema de la comunidad internacional. ¿Cómo, Juan? Internacionales. Podría. Sí. Bien, Rubén. Sí. Doctor, buenas noches. Uno de igual los elementos o los grandes entes del derecho internacional también serían los cuasi-estados que conocemos. Bien, eso es más discutido, pero sí, hay discusiones a este sentido de los cuasi-estados, pero creo que decía Rubén algo muy correcto, digamos, dentro de la doctrina clásica del derecho internacional público. O sea, hablamos de Julio Barbosa, por ejemplo, un gran doctrinario en la materia argentino, que habla de las organizaciones internacionales. En cierto punto uno podría decir, sí, profe, claro, y están, obviamente, compuestas por los estados, no, lógicamente, porque una OI, una organización internacional, es compuesta por los estados y tienen un fin específico, tienen un objeto social, tienen un objeto, ¿no?, del tratado que establece qué se puede hacer y qué no desde el punto de vista de la organización internacional. Y esto es muy importante, porque en el estatuto, este fin que se le va a consignar a la organización internacional va a ser que la misma deba cumplirlo. Y si realiza cuestiones ajenas a ese fin establecido, podremos hablar de excesos en la labor de la organización internacional. Por ejemplo, si hacemos una organización internacional dedicada a la defensa territorial, ¿no?, de un continente, esa organización internacional no podrá meterse o inmiscuirse en, por ejemplo, cuestiones vinculadas a la caza de ballenas. Se posiciona totalmente afuera de la lógica y del fin que tuvo como origen esa organización internacional. Por lo cual, un segundo sujeto internacional, un segundo sujeto de la comunidad internacional son las organizaciones internacionales. Un tercero iba a ser quizás, no digo el más importante, pero del que más vamos a hablar, es el individuo. Nosotros tenemos que posicionarnos en una segunda mitad del siglo XX, en donde, a partir de la Segunda Guerra Mundial y las atrocidades que se vivieron en esa Segunda Guerra Mundial, de una sociedad de naciones que había fracasado, ¿no?, previamente, que había sido creada, lo que fue la Liga de las Naciones, Sociedad de las Naciones, ¿no?, que ha sido creada post Primera Guerra Mundial, allá por el año 1919 y algunos años más, fracasa, y luego de lo que fue
la Segunda Guerra Mundial, entre el 39 y el 45, ¿no? Nace la ONU. La ONU como, no podría decir, el sumum, ¿no? De las OI, de las organizaciones internacionales, ¿no? La Carta de la ONU, uno podría decir que hasta tiene tintes de carácter constitucional, ¿no? A nivel internacional, nace en pos de qué? Bueno, de evitar que el flagelo de la guerra vuelva a existir, ¿no? Dentro de sus primeros principales fines habla de esto, el flagelo de la guerra, eh, lo, lo rechaza fuertemente, ¿no? Todo lo que se ha sufrido post Segunda Guerra Mundial, donde no podemos hacer la mirada esquiva con lo que pasó en el Holocausto, ¿no? Este genocidio hacia gran parte del pueblo judío y otras religiones también, y otras etnias también. Y ahí, ¿qué sucede? Bueno, ahí podemos decir, la comunidad internacional entiende que el individuo también tiene un rol en la esfera internacional, que no es un convidado de piedra, que no es alguien que está al costado sin importancia, sino que debe empezar a hablar del individuo en sus dos fases, ¿no? En sus dos eh, acepciones, no podría decir, no es la palabra correcta, ¿no? Pero en sus dos fases, tanto activa como pasiva. Activa, ¿por qué? Porque uno va a poder, de ahora más el individuo, reclamar a nivel internacional, obviamente, que es lo que estamos hablando, el cumplimiento y la garantía y la defensa de sus derechos humanos a nivel internacional. Es decir, un individuo que sienta menoscabado sus derechos, que ya fueron consagrados por su Estado parte, por su país, a nivel internacional podrá reclamar y llevar a cabo todo un sistema de pleito judicial, de litigio, para que sea defendido. Un ejemplo, el sistema interamericano de derechos humanos. Bien, ahí el individuo puede ir y decir, ok, aquí, supongamos en Argentina, no se me ha cumplido lo que se ha firmado en la Convención Americana de Derechos Humanos y quiero litigar y pretender que se me defienda a nivel internacional. Bien, esto por un lado es lo que se denomina, no podría decir, la faz activa del individuo en la comunidad internacional, el poder reclamar sus derechos a nivel internacional. Y la fase pasiva es claramente lo contrario, es poder ser juzgado por tribunales internacionales penales ante la comisión de un crimen internacional. Cuando hablamos de crímenes, vamos a ver más adelante, hablamos de genocidio, hablamos de lesa humanidad, hablamos de eh, crímenes de guerra y hablamos de crímenes de agresión. Los cuatro crímenes que nos propone, que uno puede determinar y leer del Estatuto de Roma de 1998, que es posteriormente entra en funciones a eso del 2000. Esas son las dos fases del individuo. Y es muy importante tenerlo en consideración porque nos va a marcar a las claras que el individuo, a partir del siglo XX, empieza a poder sentarse en la mesa de la comunidad internacional. Ya no son solamente los estados, ya no solamente las organizaciones internacionales dedicadas a un fin, sino es el individuo focalizado, ¿no? y, y que viene a exigir cuestiones. Y también fácil de ser investigado. La idea sería hablar hoy y mañana del sistema interamericano, de este individuo reclamando sus derechos, y miércoles y jueves ver la otra cara de la moneda. Individuos siendo juzgados, ¿no? Vamos a ver algo muy interesante, ¿no? Acá algo que va a marcar a las claras, ¿no? Que yo les intentaré compartir con ustedes, cosas que quizás ustedes ya saben, que es lo siguiente. Cuando siempre vayamos a investigar, a leer un expediente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el 99,9% siempre va a ser un individuo contra un Estado. En Argentina tenemos 1.000.000. Fontevecchia, un periodista contra el Estado argentino. Fornerón, un individuo que no se le había permitido el derecho a la familia, y Argentina, contra Argentina. Esto es el sistema interamericano. Claro, conciso. Un individuo reclamando sus derechos. Y la vuelta de la película, y la vuelta de la moneda, es las investigaciones y las condenas por crímenes conforme al sistema de la Corte Penal Internacional, ¿no? Tenemos un montón de casos.
Veremos casos de comisiones de Ruanda, que fueron los antecedentes. Por ejemplo, el Tribunal de Nuremberg, si bien no es particularmente con la Corte Penal Internacional, sí se investigaron individuos por crímenes aberrantes. Entonces ahí ya no se investiga a Alemania, la Alemania nazi, ya no se condena a Ruanda, donde sucedió un genocidio, ya no se investiga o no se condena a un país, sino a un individuo. Obviamente, para poder ser investigado ese individuo tendrá que ser ese Estado parte de su nacionalidad o de sus hechos, parte del Estatuto de Roma. Claro que sí, porque ahí volvemos al concepto de la soberanía. ¿Puedo yo imponerle a un país que no signatario el Estatuto de Roma el procedimiento de la Corte Penal Internacional? No, claro que no. Porque, esto me lo decía siempre un profesor de Derecho Internacional Público, decía, cada firma de un tratado es la pérdida pequeña de la soberanía de ese país. Lo cual es verdad. Esto obviamente es para poner una jocosa o para verlos un poco, pero es cierto, cada firma de un tratado internacional compromete y puede generar de no cumplirse responsabilidades internacionales. Por lo cual, sí, es verdad, comprometernos internacionalmente y firmar tratados genera una pequeña pérdida de la soberanía de un país. Obviamente tendiente a mejorar sus vínculos. Yo siempre tenía alumnos en grado que me preguntaban, bueno, ¿qué pasa si un Estado no cumple con un tratado? Bueno, ¿se puede invadir ese Estado? No, tenemos casos de casos, tenemos casos en Venezuela, de Estados Unidos, ¿no? Pero digo, casos de otra magnitud y complejidad. Pero no, porque el Estado mantiene su soberanía. ¿Cuál va a ser su afectación? ¿Qué va a perder? Y bueno, ser parte de la comunidad internacional. La siguiente pregunta, ¿qué te da ser parte de la comunidad internacional? Bueno, lo que te da es tener los mismos principios, entre comillas, valores que los demás, sentirse o perteneciente a esta comunidad, que eventualmente, ante ese escenario, bueno, los demás te vean como propio, y cuando uno pide una tasa un préstamo, la tasa de interés sea baja, cuando uno analiza el riesgo país de ese país, y ese país cumple sus tratados y cumple su palabra y pacta su salvanta, bueno, se lo va a mirar con mejores ojos. Eso es cumplir los tratados, eso es lo que uno tiene o no, básicamente el prestigio. Si uno no cumple con los tratados, obviamente cuando un particular o un Estado quiera negociar con ese país, lo va a hacer con mucho más miramientos o con mucho más cuidado, ¿no? Así que bueno, ¿alguna pregunta sobre esto? ¿Alguna consulta? ¿Lo entendieron? Es muy simple, por ahí ya lo vieron en la facultad en su momento ustedes, en grado. ¿Está claro? Bien, calculo que sí. Denme un segundo, si les parece. Bien, ahí veo manos y bueno, veo dedos para arriba, me quedo más tranquilo. Pensé que ya estaban dormidos y me durmieron en 40 minutos. Voy a compartir pantalla y vamos a empezar así a hablar del sistema interamericano, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos del sistema interamericano? Bien, colegas, ¿lo pueden visualizar bien? Sí, doctor. Perfecto. Gracias, chicos. Bueno, acá yo voy leyendo las diapositivas y sobre eso voy a ir charlando o especificando algunas cuestiones. El sistema obviamente interamericano de protección de derechos humanos es un mecanismo regional encargado de promover y proteger los derechos humanos en América. Con base en su soberanía y en el marco de la OEA, los Estados americanos adoptaron una serie de instrumentos internacionales que se han convertido en la base del sistema interamericano. Dicho sistema reconoce y define estos derechos y establece obligaciones tendientes a su promoción y protección y crea órganos destinados a velar por su observancia, las cuales son la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Vamos a un punto. Ya acá tenemos puede decir, una muestra, pero una cuestión ya insensible que es
la estructura del sistema interamericano de derechos humanos. O sea, acá hablamos de que no es solamente una corte, sino que es un sistema o, como podría decir, un órgano bifronte, ¿no? Porque tiene dos frentes de análisis, tiene dos órganos fundamentales, la Comisión Interamericana y la Corte. La Comisión Interamericana, conocida por ahí vulgarmente como la antesala de la Corte, como una especie de filtro, de una intervención previa, pero que tiene grandes facultades y competencias. No es una mera antesala, una mesa de entradas. Tiene sin duda un rol fundamental, que lo veremos más tarde. Argentina ha tenido intervención de la Comisión en su país, y para nosotros sin duda ha sido un órgano importante en nuestra historia más reciente, sobre todo en lo que fue la dictadura militar del año 78 al 82. Entonces, la Comisión tiene su importancia sin dudas. Y luego sí la Corte, ¿no? ¿Quién puede conocer la Corte? Porque es, para nosotros, latinoamericanos, entiendo que tengo alumnos de Bolivia y de Ecuador aquí presentes, bueno, tenemos una Corte que puede condenar a sus estados, que puede indemnizar a los individuos, que puede dar órdenes, que puede fijar parámetros legislativos o incitar a que se hagan cambios legislativos en otros países que concuerden con la Carta Americana, con la Comisión Americana de Derechos Humanos. Que esto también es un punto que no lo dije y vale la pena. Cuando uno va al Tratado sobre los Tratados, sobre el derecho a los tratados de Viena, ¿no? Es decir, el tratado que regula los tratados, en su artículo 26 o 27, nunca logro acordarme, habla de esto, ¿no? Habla de que un Estado que firma, ¿no? Firmante de un tratado internacional, de manera alguna, podrá imponer o sostener el incumplimiento de una norma, ¿no? Consignada internacionalmente por la orden o por lo establecido en su código o normativa interna. Es decir, yo no puedo anteponer una norma interna para no cumplir algo que yo firmé, consigné de manera internacional. Esto es importante. Bien, porque si no todo es lo mismo. Lo que firmo o no firmo. Nosotros no pasó en Argentina en un fallo que ya se lo dé para leer qué era sobre esto, ¿no? Qué era sobre el derecho de los tratados, que fue Energía contra Sofovich, en un caso argentino, ¿no? Lo que de ahí se discutía particularmente era el derecho de réplica que tenían los ciudadanos en Argentina a partir de lo consignado por el Estado argentino, la Comisión Americana de Derechos Humanos. Hay una persona, un individuo argentino, un ciudadano, que quería hacer valer ese derecho de réplica por unos dichos que él se había sentido menoscabados en un programa de televisión. Y todo el sistema judicial argentino no le dio operatividad a ese derecho de réplica porque no estaba regulado en el derecho argentino. No desconocían que Argentina había firmado el Pacto de San José de Costa Rica con todos los derechos que ahí estaban consignados. Pero bueno, en Argentina no está regulado el derecho de réplica, por lo cual no te lo podemos dar. Esto llevó a que este ciudadano, el Mejián, fuese a la Corte Americana. Y miren, este derecho ha sido consignado internacionalmente, está consagrado, yo solamente quiero que se me respete y se me lo dé. A partir de eso, la Corte, y por eso digo, entonces, ya la Corte genera como iniciativas, ¿no? Legislativas o modificaciones. Cuando llega la Corte Interamericana dice, ok, sí, tiene razón, y no puede Argentina anteponer ante un derecho consagrado interamericanamente o internacionalmente una ausencia legislativa argentina, por lo cual debe legislarlo y debe concederle
el derecho a réplica al ciudadano de región. Entonces, esto pasa y la solución propuesta por Argentina, diciendo, bueno, aquí no está normativizado, no está operativo, no corre. ¿Por qué? Porque hace referencia a lo que yo decía, esta convención sobre los tratados internacionales de Viena, que dice no se puede excusar a Argentina o cualquier país firmante por una cuestión de legislación interna. Bien, como concepto para ir como reflejando algunas ideas. Bueno, ¿cómo llegamos? Acá es un breve relato de cómo llegamos a este sistema interamericano, unos pequeños antecedentes, se lo voy a dar rápido para no aburrirlos, pero esto yo decía antes, ¿no? Ha existido una evolución muy grande a lo largo sobre los derechos humanos, lo cual ha configurado una nueva rama del derecho llamada Derecho Internacional de los Derechos Humanos, la cual se puede definir como aquel derecho que regula la protección de las personas y grupos de personas en contra de las violaciones cometidas por los estados y sus derechos internacionalmente garantizados y la promoción de esos derechos. Eso es importante. Vamos a hablar de derechos internacionalmente garantizados, no promovidos, firmados, suscritos, que existen, ¿no? La protección jurídica de los derechos humanos se ha ido expandiendo en el campo territorial y personal. En principio, fue una cuestión regional suscrita a determinados sectores de la población, después se hace nacional y general. Estos días llega a tener un carácter internacional y universal. Para, bueno, cuestiones regionales, cuestiones de un grupo determinado, ¿no? De derechos vulnerados, estas personas que tengan esta cuestión, esta realidad, podrán litigar. Hoy, cualquier persona, rica, pobre, con más accesos, menos accesos, quien entienda que de cualquier tipo de nacionalidad, obviamente de países que hayan consignado, ¿no? En el sistema interamericano, pero cualquiera que uno se sienta menoscabado, podrá y pedir que se les respeten, ¿no? sus derechos. Y me parece que sin duda fue mejorando en el tiempo. Los personajes como decían, ¿no? Reconoce su génesis, o no sé si génesis, pero su gran acontecimiento interior sin duda fue la Segunda Guerra Mundial. Acá ya vemos a nivel interamericano un primer elemento, como una primera conferencia sobre los problemas de la guerra y la paz en la Ciudad de México del 45. Bien, esto es importante porque, como le dije, post Segunda Guerra Mundial, a nivel universal se hace la Carta de San Francisco, que crea la ONU, que habla, tenemos que erradicar estos flagelos de la guerra, esto fue gravísimo, no se puede repetir. A nivel latinoamericano no nos quedamos sin hacer nada. Si no tuvimos una intervención tan participativa, uno podría decir, en lo que fue la Segunda Guerra Mundial, más allá de casos aislados y posiciones, ¿no? De algunos países latinoamericanos. Bueno, Latinoamérica hizo eco de lo que se ha sufrido en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, tenemos que empezar a analizar esta cuestión desde el punto de vista normativo o convencional. Entonces, en esta conferencia interamericana sobre los problemas de la guerra y de la paz del 45 en México, se empezaron a proclamar las adhesiones de las repúblicas americanas a los principios consagrados para la vigencia de los derechos esenciales del hombre, y se encomendó al Comité Jurídico Interamericano la redacción de un anteproyecto de la Declaración de Derechos y Deberes Internacionales del Hombre. Es decir, fue importante, claro que sí, fue el puntapié histórico, decía antes, desde el punto de vista convencional, bien, de lo que después vamos a ver, de lo que yo les comentaba en la cuestión anterior, el derecho internacional sobre los derechos humanos. Bueno, aquí nada, ¿no? Y la fecha no es casual, post Segunda Guerra Mundial. Fuimos conscientes y fuimos, uno podría decir, fuimos patente lo que el hombre le puede hacer al propio hombre, y deberíamos o debimos tomar acciones para evitarlo igualmente. Uno podría decir, profe, se cumplió, lamentablemente cada vez son más noticias de escenarios donde estamos en países en guerra, en conflictos bélicos. Sobre lo que usted me preguntará a mí, no, la verdad que no se logró
no aprendimos del todo. Pero bueno, es el camino donde nosotros intentamos tender, ¿no? Dentro de todo lo que es nuestras limitaciones y nuestras complicaciones propias del ser humano. Avanzando del tiempo, ¿no? Y logrando avanzar un poco en lo que fue desde un punto de vista cronológico, nos encontramos con la novena Conferencia Internacional Americana celebrada en Bogotá, Colombia, después, en el 48. Y se suscribe la Carta de la OEA como gran organismo, ¿no? Que congloba a los Estados americanos, donde es parte de Estados Unidos, donde es parte la gran mayoría, ¿no? De lo que es los Estados americanos, con sede en Estados Unidos. Y mediante la resolución 30 se consagra, se adoptó la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Gran piedra fundamental, gran instrumento, bien, que si bien no se da un carácter obligatorio, pensemos en la época, pero sí se empieza a avanzar, ¿no? Se empieza a dirigir las miradas de los estados interamericanos, latinoamericanos, en pos de la protección de los hombres, no del individuo, en 1948. Luego, en la 10ª conferencia, ya estamos en el 54, se aprueba o se resuelve que el Consejo de la OEA continúe los estudios acerca de la protección jurisdiccional de los derechos humanos, analizando la posibilidad de que se llegue a establecer una Corte Interamericana para proteger los derechos humanos. Uno podría decir, bueno, esta 10ª Conferencia Interamericana en Caracas, Venezuela, bueno, es la génesis, es la semilla que se planta en la tierra para crear lo que hoy conocemos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Fundamental, porque siempre estos órganos internacionales, como es la OEA, como hay otros a nivel internacional, son importantes, pero cuando hablamos de cuestiones tan sensibles como los derechos humanos, cuando hablamos de escenarios donde puede haber individuos que a quienes se les vulneren los derechos humanos, que hoy siguen existiendo, y tenemos un montón de casos, no es que esto prescribió, esto no pasa en ningún lado, no, esto pasa todo el tiempo, todo el tiempo. Las meras declaraciones, las meras opiniones consultivas no son suficientes. Bien, se requiere muchas veces la solución del conflicto de forma jurisdiccional, porque acabo de hacer un panel para no ser tan tedioso con la lectura de la diapositiva. Un conflicto internacional, y no estoy hablando de una guerra, un conflicto, una tensión, ¿no? Jurisdiccional tiene dos variantes de solución. Una diplomática, ¿no? Por los oficios, la mediación, una intervención de un tercero, ¿no? Y otra es la solución jurisdiccional. Esto lo plantea en lo que son los medios pacíficos de controversia, ¿no? La Carta de la ONU, si no me equivoco, artículo 33 al 28, si no me falla la memoria. Donde la ONU dice, bueno, si hay un conflicto, si hay una puesta en discusión por una temática, pues siempre se debe abordar una temática desde el punto de vista pacífico. Pero muchas veces los medios políticos, diplomáticos, no son suficientes. Y debemos caer en el buen sentido de la palabra, ¿no? O debemos recurrir a los métodos jurisdiccionales, donde siempre aparece un tribunal, la corte. O existir la posibilidad que esa posibilidad de resolver el conflicto de forma jurisdiccional sea de manera o a partir de un arbitraje, que sigue siendo un método jurisdiccional, pero hay una distinción que no es un tribunal permanente, sino es un arbitraje, un árbitro, un panel arbitral destinado o conformado específicamente para resolver uno o tal conflictos. Es verdad que también existen tribunales arbitrales permanentes, pero una de esas es esa distinción con los que los tribunales. Y entonces dijimos, Venezuela, Caracas, se empieza a hablar de la necesidad de una Corte Interamericana para proteger los derechos humanos.
Bien, luego, para el año posterior, ya en Santiago de Chile, en el 59, en la quinta reunión consultiva de ministros de Relaciones Internacionales, se crea la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es decir, se crea la Corte, perdón, se crea la Comisión antes de la Corte. El Consejo de la Organización aprobó el Estatuto de la Comisión de 1960 y ese mismo año eligió sus primeros 7 miembros, a título personal encargados de promover el respeto de los derechos humanos. Algo obvio, algo que me puede decir va de suyo, pero que siempre está bueno remarcar. Los funcionarios que intervienen, ¿no? A nivel, valga la redundancia, de manera internacional, en este tipo de organismos, la Corte, la Comisión, la OEA, bueno, la OEA es un caso particular, ¿no? Pero digo, los funcionarios que no representan a un país, sino que están en el marco de y trabajan en la organización en sí misma, lo hacen a título personal, lo hacen a título, no podría decir, de la organización en sí misma, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? No van por los intereses de sus países. Si el director o uno de sus miembros es argentino, no puede ir en pos de los intereses argentinos. Tendrá que hacerlo a título personal y a título obviamente funcional. Eso es importante, porque a veces se confunde, bueno, obviamente si está compuesto por argentinos o por tal brasileño, o si el juez de la corte está en la nacionalidad. Cuando un juez integra la Corte Interamericana, como un miembro entra a la Comisión Interamericana, deja su bandera al lado, ¿no? Deja su bandera de lado y debe responder por los intereses y obligaciones propias de, de ese Estado, ¿no? de esa organización, sea cual fuese. Esto es importante decirlo porque habla de lo que se debe existir y tiene que estar, ¿no? En cada uno de estos organismos. Y luego, en la tercera conferencia interamericana en Buenos Aires, en el 67, un par de años posteriores a la de Santiago, se reformó la Carta de la OEA y se elevó a la Comisión a la categoría de órgano de la OEA. Es decir, se le da un estatus mucho más importante a la Comisión que no tenía. Bien, esto es importantísimo para el sistema interamericano de derechos humanos, porque va a hablar, va a crearse un órgano fundamental, núcleo de la OEA, tendiente a promover, ¿bien?, la defensa de los derechos humanos de las personas o de las personas que estén en los estados que conforman la OEA. Es fundamental, es importantísimo. Y estamos hablando de 20 años posterior a la Segunda Guerra Mundial. Es decir, hay un análisis que fue obviamente cronológico, que tuvo sus vaivenes, pero que hay un hilo conductor que es muy claro: la necesidad de proteger a los individuos frente al poder de los estados, frente a otros individuos. Bien, debemos tomar medidas para que los horrores que vimos antes no vuelvan a suceder. Bien, y ya, perdón, ahí está. En lo que fue la conferencia de Costa Rica, el San José de Costa Rica, ¿no?, conocidísima, del 69, se adopta la Convención Americana sobre Derechos Humanos, o conocida muchas veces comúnmente por el Pacto de San José de Costa Rica, que es nuestra gran convención, ¿no?, que es nuestra gran herramienta, que es nuestro gran instrumento internacional sobre esta materia. No podemos litigar a nivel interamericano sin la convención. No podemos en nuestros países litigar sin saber qué está suscrito por nuestros países a nivel interamericano. No podemos hacerlo. Es, diría yo, una piedra fundamental en todo esto. Y tiene un carácter obviamente obligatorio, ¿no?, que tiene un peso específico muy fuerte. Y es como yo decía, el incumplimiento no va a acarrear muchas veces condenas en contra a nivel Corte Interamericana. Hasta ese momento, la estructura institucional del sistema de protección internacional de derechos humanos en América descansaba en instrumentos de naturaleza declarativa. Esto es lo que yo estoy diciendo antes. Mero declarativo, en pos de tal o cual cuestión, pero no la tiene un carácter obligatorio. La convención ya sí. A partir de entonces, con la solución y posterior de la Comisión Americana el año 1978, llega a su culminación la revolución normativa del sistema. Es decir, llegamos a tener un sistema interamericano de protección de derechos humanos. Es sin duda la culminación
de un montón de avances, de un montón de declaraciones, de un montón de conferencias, de un montón de cuestiones que lo vimos brevemente, muy sucintamente, pero que tiene, como podría decir, su conclusión, su cierre en esta Convención Americana de Derechos Humanos, o conocida como Pacto de San José de Costa Rica. Aquí les puse alguna explicación, bueno, ustedes ya lo conocen, no los voy a aburrir con esto, pero sí está bueno a veces recordar, ¿no? Porque uno a veces dice, sí, la Convención Americana, los pactos de San José de Costa Rica, dice tal o cual cosa. Pero está bueno por ahí hacer un breve detención sobre, bueno, cómo está estipulada, cómo está programada. La Comisión Americana consagra en su primera parte las obligaciones de los estados de respetar los derechos y libertades en ella reconocidas, así como el deber de adoptar disposiciones de derecho interno que sean necesarias para hacer efectivo el goce de tales derechos, que es lo que yo decía antes. Vos consagrás derechos y consagrás libertades y garantías, y necesariamente tenés que dar las disposiciones internas necesarias para poder hacerlo. Si no, estaremos a medio camino. Si no, podrás recaer en incumplimiento, si no, podrás ser condenado por eso. Bien, a nivel internacional. En la segunda parte, la Convención consagra los siguientes derechos y libertades. Bueno, acá hay un montón, no los quiero aburrir, ¿no? Pero el derecho a la vida, la integridad personal, prohibición de esclavitud, libertad personal, principio de legalidad y retroactividad, derecho a la indemnización, protección de la honra, a la dignidad, libertad de conciencia, de religión, de pensamiento, de expresión. Hay mucho que sobre la libertad de expresión a nivel corto. Igualdad de la ley, protección judicial, ¿no? Seguramente ustedes, todos los que litigan a nivel local, y esta mañana veamos, tengo unos lindos casitos que hay de acuerdo sobre Argentina sobre garantías judiciales, ¿no? Sea bueno que lo veamos en clase, que son posiciones fuertes que ha planteado la Corte sobre eso. Entonces, bueno, ¿cuáles son las condiciones mínimas de defensa, en juicios? ¿Cuáles son las garantías que debe tener el individuo respecto a la intervención estatal? Hay cosas para escribir, para leer sobre esto, porque son casos que los docentes tienen una cierta sensibilidad. No sé, libertad personal, libertad de casos de asesoramientos, requisitos personales, todo este tipo de derechos, garantías judiciales. Bueno, la Corte ha fijado parámetros. No es algo que la Corte haya esquivado. También, si quieren un día más extendido, podemos hablar de la Corte Americana como ente político, ¿no? Ha tenido obviamente muchas veces intervenciones o posturas también por órdenes políticas, ¿no? Pero eso da para otra charla. Pero sobre estas temáticas, sí, sin duda la Corte ha fijado parámetros, por ejemplo, en lo que son temas de género, de la concepción de lo que es femicidio, y bueno, hay muchísimos avances sobre estos derechos y libertades que son consagrados allá por el 69 y estados en vigencia en el 78. Acá ya finalizando con este recuento de la Convención Americana, ya en el 88, 3 estados suscribieron en El Salvador el protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y materia de derechos económicos, sociales y culturales, denominado el famoso Protocolo de San Salvador. Este es un avance que yo podría decir que viene un espejo, ¿no? De lo que ya venía haciendo la ONU, de los famosos DESC, ¿no? Derechos económicos, sociales y culturales, ¿no? Esto fue obviamente con posterioridad de la Convención Americana. Bueno, en lo que nos resta de esta primera parte de la clase, que son unos 20 minutos, voy a hablar un poquito de lo que es la comisión. Si llegamos a terminamos ahí, pasamos a hacer break y después en la siguiente hora avanzamos con lo que es la Corte y las reglas de Mandela. Pero bueno, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es un órgano principal y autónomo de la OEA, cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y la Convención Americana sobre Derechos Humanos,
y que actúa en representación de todos los países miembros de la OEA. Está integrada por 7 miembros independientes, vuelvo al concepto de antes, independientes, no representan a un país, que se desempeñan de forma personal, que no representan a ningún país en particular y que son elegidos por la Asamblea General. Esto es la Comisión, 7 miembros, elegidos por la Asamblea General de la OEA, que no pertenecen a un país, que no tienen intereses por el país, sino que representan a todos los países de la OEA. Bien, y defienden obviamente la Carta de la OEA y la Convención Americana. Esas son sus dos grandes herramientas, ¿no?, de la Comisión, ¿no? ¿Cuáles son sus funciones, uno podría decir? Bueno, recibe, analiza, investiga peticiones individuales que harían violaciones de los derechos humanos, según los artículos 44 y 51 de la Convención. Acá hago un pequeño parate, si alguien sabe. Ustedes deben escucharos un poquito que, bueno, esto es tedioso con mi voz. Ustedes conocen, por ejemplo, cuáles son los requisitos para poder ingresar al sistema interamericano de derechos humanos. Si yo tendría que decir, ok, yo siento que me han vulnerado el derecho de la libertad de expresión, Argentina. Yo soy un periodista y no me dejan, que yo me censuran. Ok, ¿cómo yo podría llegar a acceder al sistema interamericano? ¿Qué requisitos me van a pedir? Doc, creo que una es agotar los mecanismos internos de cada estado. Excelente, Rubén. Y te dificulta un poquito tu respuesta, que es muy correcta. Es el primer requisito. ¿Existirá algún tipo de excepción para ese requisito, que es el agotamiento de las vías internas judiciales del Estado? Sí, doctor, si no me equivoco, es que no existe recurso o es inadecuado para llegar a lo que se pretende. Excelente, Pablo. Es que no existen los recursos, o muchas veces puede existir un retardo injustificado de la justicia. Es el famoso caso donde los expedientes duermen en el despacho del juez. Teníamos otro gran principio del derecho en general, ¿no?, que es el principio del plazo razonable, consagrado también en la Convención Americana de Derechos Humanos y a nivel local seguramente en cada uno de los países que componemos este sur. Porque a veces sucede eso, es decir, bueno, no lo resolvemos nunca, porque no existe recurso o porque el Estado no lo quiere investigar, no quiere o no puede. Entonces usted me dirá, bueno, profe, mala suerte para el litigante. No, lo que hay que hacer es ir, demostrar la circunstancia y avanzar ya en el sistema interamericano. Entonces, primer requisito, como bien decía Pablo, como bien decía Rubén, el agotamiento de los vías internas, judiciales, ¿no?, del país. ¿Qué otro más conocen? Doctor, buenas noches. Sí, Hugo. La petición tiene que ser formulada, ¿no?, si no me equivoco, en el plazo de 6 meses, ¿no?, para que se pueda admitir. Bien, Hugo. ¿De los 6 meses de qué acto procesal? Desde la notificación con la última decisión final que se... Excelente, Hugo. Claro que sí. Desde la notificación del rechazo final, en el caso de Argentina, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y el último requisito, ¿se lo conocen? La ausencia de litis pendientes, si no me equivoco, Litis con la pendientes. Corte, por ejemplo. ¿Qué significa eso, Ian? Que haya que el mismo trámite se esté cursando con otro organismo internacional de solución de controversias. Exactamente. ¿Por qué? Porque podría generar que sentencias contradictorias. Entonces yo debo garantizar que eso no pase. Entonces, si hay ausencia de independencia, se avanza. ¿Okay? Esos son los 3 requisitos para ingresar al sistema interamericano de derechos humanos. Y este análisis lo hace la comisión, obviamente. Bien. Si ya la comisión dice acá hay algo que está faltando, no nos va a marcar tal circunstancia y posiblemente regresar nuestra petición, nuestro formulario. Segundo competencia o facultad, bueno, someter casos a la jurisdicción de la Corte y actuar frente a la Corte del dicho litigio, es decir,
dar luz verde y someter el caso en particular a la Corte Interamericana. Requiere a estados que tomen medidas cautelares específicas para evitar daños graves e irreparables de derechos humanos en casos urgentes. Puede también solicitar que la Corte Interamericana requiera medidas prevencionales de los gobiernos en casos urgentes de peligro a personas, aun cuando el caso no ha sido sometido todavía a la Corte. Medidas cautelares que son buenas medidas que intentan proteger los derechos humanos de individuos que están en litigio. Esto siempre, ustedes que litigan nuevamente saben que la medida cautelar nunca se va a focalizar sobre el fondo de la cuestión, sino sobre cuestiones particulares y sobre cuestiones que por urgencia, por necesidad, por el escenario que estamos frente a lo denunciado, requieren actuar rápidamente. Yo no digo que el individuo litigante tenga razón, sino digo que frente a la gravedad, y ahí siempre se habla en las medidas cautelares de un concepto que es muy interesante, que es la verisimilitud del derecho, es decir, bueno, cuán verosímil es lo que se me trae a analizar, bueno, actúo a través de medida cautelar, voy y protejo, voy y tomo la decisión de frenado. Esto significa que después o quizás no se metió a la Corte o que la Corte después no dio la razón. No tiene por qué ser así. Pero sí, el poder evitar mayores daños puede existir. Puede pasarle, por ejemplo, no sé, ocurre un invento, ¿no? Un caso sobre cuestiones de detención, de condiciones de detención, que vamos a ver con las reglas de Mandela, donde la Corte diga, o la Comisión, bueno, los denunciados de gravísimo pedimos que se tomen medidas cautelares en pos de salvaguardar la identidad de las personas detenidas en Argentina, en tal caso. Después vemos si acá hubo o no una vulneración de derechos humanos. Pero con lo denunciado ya abarcó un grave. Bien. Luego, una cuarta facultad y requisito puede ser la solicitud de opiniones consultivas a la Corte Interamericana sobre aspectos de interpretación de la Convención Americana. Ahora, acá sí hay algo muy importante que decir. Las opiniones consultivas de manera alguna pueden vincularse a hechos concretos y reales. ¿Por qué? Porque si yo le pido una opinión consultiva a la Corte, un hecho donde la Comisión está actuando, o donde yo como Estado tengo una gran criterio que podría generar un prejuzgamiento sobre la materia puesta en análisis. Entonces tenemos que ser muy cautos y entender que la opinión consultiva puede ser una interpretación sobre una postura de la Convención, claro, pero en general, en abstracto, nunca en un caso concreto, nunca bueno, qué se intentó decir en este caso o cómo interpreta este caso en la Corte. Porque lo estaría fallando o iría en contra de el fin propio de la Corte, de la opinión consultiva, ¿no? Obviamente. Observa la exigencia de los derechos humanos en los Estados miembros y cuando lo considere particular y cuando lo considere conveniente publica informes especiales sobre la situación de un Estado en particular. Claro, es como un gran vedor, es un gran observador permanente del cumplimiento de los derechos consagrados en la Corte, en la Convención, y muchas veces estos informes que tienen, bueno, un efecto preventivo, ¿sí? Que vos te salga un informe en la Comisión diciendo quién es cumpliendo cuál derecho, en lo que yo hablaba antes del ser parte de una comunidad y compartir los mismos valores y principios que tratados puede complicarse tu gestión. Entonces, muchas veces pueden ser como métodos de alinear cada Estado con la política propia, o no la política, con lo establecido en la Convención Americana, ¿no? Debemos respetar esto, es lo que hemos firmado a nivel internacional. Después, realiza visitas in loco a los países para profundizar la observación general de la situación o para investigar una situación particular. Generalmente, estas visitas resultan en la preparación de un informe respectivo que se publica y es enviado a la Asamblea General. Yo cuando hago les comenté al principio de la clase de que Argentina ha tenido un vínculo importante con la Comisión. Por eso este punto. Allá en los años finales de los 70 y principios de los 80, Argentina había sufrido una dictadura que ha sido muy compleja a nivel de torturas, a nivel de lo que fue atrocidades vinculadas a los derechos humanos. Además, Argentina tiene, yo creo que el honor y también la desdicha, ¿no?, de ser
primer y único, creo yo, país que investigó sus propios crímenes de lesa humanidad por la dictadura. Porque obviamente debemos recordar que en esta década de 80, 70, había muchas dictaduras militares a lo largo de Latinoamérica, Uruguay, Brasil, Chile. Y Argentina fue el único país, en el equivoco, que investigó con su propia justicia local, la justicia civil, dichas atrocidades. Vamos, a quien interesaba la temática, hay una película muy buena que fue un actor muy famoso argentino llamado Ricardo Darín, que en 1985 se cuenta los trasfondos, las trabas marinas de lo que fue este tribunal a las juntas militares. ¿Bien? Que no en todos los países sucedió. No es crítica, entiendo que la idiosincrasia de cada uno de los países puede ser distinta, pero Argentina tuvo la fortaleza institucional, si no podemos decir una palabra, con el retorno de la democracia en el 2003, de fijar un tribunal e investigar. ¿Y por qué hago este comentario? Usted me dice, bueno, ¿a qué viene esto otra forma? Porque en ese contexto previo a ese juicio y en el marco de ese proceso militar, habían venido representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a tomar la denuncias, a ver qué estaba pasando, a conocer de primera mano las atrocidades que se estaban viviendo en Argentina. Se juntaron con lo que las abuelas y madres de Mayo, que eran las abuelas de las madres de las personas que han sido desaparecidas por persecución política. Y esto no quiero entrar en la cuestión política, está bien, está mal, pero sin duda, ahora vamos a contar, pero al inicio de la clase de la siguiente módulo les voy a poner un video de lo que fue el dictamen fiscal, el alegato final del fiscal de juicio de la Junta, que lo que dice finalmente es muy interesante. Dice, bueno, yo no sé si esto fue una guerra o no fue una guerra, pero de manera alguna puede ser los métodos investigativos de un Estado de la tortura. No se puede banalizar, ¿no? El Estado realizando estas atrocidades. Entonces, es muy interesante. Se lo voy a poner ahora con narraciones después de creo, porque esta parte es porque es clarísimo y es, la verdad que por fijar esta escena que fue un fiscal y que además su fiscal adjunto fue quien luego fue el primer fiscal general de la Corte Penal Internacional, por lo cual todo se conecta con todo. Pero bueno, a lo que hace la comisión, sí, puede realizar visitas en loco, puede realizar consultas, puede venir y ver al campo lo que está sucediendo e irse con una impresión más clara de lo que puede ser una denuncia o lo que se anticipa como una cuestión sometida o a someter a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y por último, y aquí después hacemos un pequeño break, estimula la conciencia de los derechos humanos en los países de América. Para ello, entre otros, realiza y publica estudios sobre temas específicos, así por ejemplo sobre medidas para asegurar mayor independencia por judicial, actividades de grupos irregulares armados, la situación de derechos humanos de los menores, de las mujeres, de los pueblos indígenas, etc. Tiene su gran tema, ¿no? Que me daría otra asignatura, ¿no? La independencia del poder judicial, situación que no en todos los países los vemos, y que muchas veces, yo no digo que pone en jaque todo lo que vemos en clase, pero que si no existe una real independencia judicial, muchas veces esto lo que intentamos dar en clase o intentamos transmitirles, bueno, se dificulta, ¿no? Porque como jueces o fiscales que no son independientes, todo esto queda a medio camino. Pero esto ya da para un café y una discusión un poco más extensa. Bueno, como venimos, hablé muy rápido, me están siguiendo, les parece interesante, cuéntenme un poquito. Están ahí, se durmieron, están vivos. Doctor, buenas noches. Bien. Doctor Larrea, ¿cómo anda? Todo bien, doctor. Muy interesante, la verdad, la ponencia nos ha ayudado a evidenciar más que todo cuál es el andamiaje que ha tenido, ¿no? Lo que es la OEA y cuál ha sido el precursor, cuáles han sido sus antecedentes para también tener y llegar al nacimiento de lo que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Realmente es algo importante ya que actualmente vemos, por ejemplo, en la actualidad casos donde muchas veces se ven vulnerados los derechos de las personas, que es importante saber cómo llegar hasta estos mecanismos internacionales, cómo activarlos, con la finalidad de proteger y garantizar estos derechos, ¿no? Excelente, gracias.
Excepto me alegro que hayan captado por ahí, esa era mi intención. Sí, bueno, nosotros, ustedes se meten en su profesión de abogados, de litigantes, citan tal fallo, la Corte Interamericana dice, la Comisión en su informe tanto dice. Bueno, esto no fue soplar y hacer botella, esto no es que nace de la nada, tiene todo un background, tiene todo un desarrollo anterior para su creación. Esa es la mía. Esta parte del país es un poquito más aburrida, pero bueno, si yo les voy a dar el tema interamericano de derechos humanos, si yo les voy a dar la Corte miércoles y jueves de Corte Penal Internacional, yo no les cuento los antecedentes de dónde nace todo esto. Yo creo que estaría quedando corto con la clase, digamos. Creo que sería mitad de clase. Entonces, obviamente ahora vamos a ver la Corte, mañana veremos casos, voy a traer 2 o 3 casos más, voy a mostrar un par de videos, va a ser más o menos la clase de mañana. Nosotros tenemos que saber que desde el 45 se empezó a discutir esto. Bien, post Segunda Guerra Mundial. La garantía de los derechos de los individuos no nació de la nada, nació en un contexto post Segunda Guerra Mundial con grandes vulneraciones a las personas, un holocausto que marcó la historia del mundo del siglo XX, sin duda. Entonces, bueno, ok, centralizados en que esto pasó. Y a partir de eso, Latinoamérica actuó en consecuencia, o los Estados americanos actuaron en consecuencia. Bien, colegas, si les parece, nos tomamos unos 25 minutos para descansar, tomar un mate, yo mate que soy argentino, usted es un té, un café, y a las 50 damos la última hora y 10 de clases, que vamos a ver ya cuáles son las funciones y competencias de la Corte Interamericana, y vamos a hablar de las reglas de Mandela. Si nos podemos ir unos minutos antes, nos iremos, pero para hoy era un día de introducciones, y ya mañana veremos algunos casos en particular. ¿Les parece? Sí, está bien, doctor. Perfecto. Bien. 25. Gracias, doctor.